Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a esta clase número 4 de su curso ETAP. En clases anteriores habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con el prediseño de los elementos estructurales como vigas, columnas, espesores de losa, viguetas, y en la clase de hoy vamos a hablar de cómo hacer correctamente un análisis de carga. Lo que vamos a hacer es básicamente definir las cargas que están apoyadas sobre la losa de entrepiso. Les habla nuevamente el ingeniero Jesús Manuel Contreras Mesa, ingeniero civil. Empezamos. Para realizar bien un análisis estructural, debemos definir concretamente las cargas que se están aplicando sobre la estructura. Las cargas que la normatividad colombiana nos permite incluir en una estructura son cargas muertas, cargas vivas y otro tipo de cargas. En el título B de la NSR 10 encontramos cada una de estas cargas. La primera que nosotros debemos tener en cuenta es la carga muerta. La carga muerta, el título B3, el capítulo, nos define como carga muerta es la carga que cubre todas las cargas de los elementos permanentes de construcción, incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de las cargas muertas. Entonces, estas cargas son las que van a permanecer a lo largo del tiempo en la estructura y no tendrán cambios constantes. El capítulo B4 nos define lo que significa cargas vivas. Como su nombre lo indica, son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación. No se deben incluir cargas ambientales tales como viento y sismo. También toma este nombre porque esta no permanece constantemente y tiene cambios en la estructura. Otro tipo de cargas que nosotros podemos incluir en nuestro modelo son las cargas de nieve, cargas de granizo, tanques de agua y empujes de tierra. Las cargas de nieve y de granizo se utilizan en ciudades que estén a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, ya que allá se pueden presentar este tipo de fenómenos y pueden hacer que nuestra estructura tenga una carga de más. Las cargas muertas que la normatividad define son de tipo muros, acabados, viguetas, placa de entrepiso, ya sea maciza, metal deck, alveolar, peterboard. Las escaleras, todo lo debemos expresar en unidades de metro cuadrado. La tabla B4.2-4 nos sirve para escoger, esta tabla que nosotros tenemos acá, nos sirve para escoger la carga por metro cuadrado. Si no contamos con los planos arquitectónicos que nos dicen la longitud de los muros, el alto de los muros, si se dan cuenta, acá nosotros podemos utilizar la carga por metro cuadrado en una superficie vertical, y si nosotros queremos cargar la estructura por metro lineal, lo que debemos hacer es multiplicar por la altura del elemento y ya obtendremos una carga en kilonewton por metro. La norma, en caso de no contar con esa distribución de carga o no ser tan a menudo, nosotros podemos utilizar una carga de 3 kilonewton por metro cuadrado o 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Como nosotros contamos con una planta arquitectónica, solo debemos contabilizar los metros lineales de muro y así sabremos la carga exacta de estos. La tabla B3.4.1.3 nos indica los acabados mínimos que nosotros debemos utilizar y considerar en un diseño. En nuestro caso, nosotros vamos a elegir una baldosa cerámica
sobre 25 milímetros de mortero. La carga que vamos a utilizar sería 1.10 kilonewton por metro cuadrado. Además de eso, vamos a considerar otras cargas que en esta diapositiva no se muestra. También debemos calcular el peso propio que nosotros vamos, el peso propio de la losa, ya que este también es una carga permanente, y esta carga permanente nosotros debemos multiplicarla por el peso específico de el concreto. Entonces, esto es para tener en cuenta la dimensión de las cargas o el valor de la carga que nosotros vamos a utilizar para nuestra estructura en cada uno de los pisos. Para definir exactamente las cargas vivas, nosotros debemos conocer la ocupación o uso que le vamos a dar a nuestra estructura. Como en nuestro caso es uso educativo, nosotros vamos a utilizar esta parte acá de la norma, que nos da las cargas para centros educativos: salones de clase, corredores de escaleras, bibliotecas, salones de lectura y estantería. Entonces, esta va a ser la carga viva que nosotros debemos aplicar en nuestro proyecto. Obvio, es algo que debemos destacar, es que nosotros en la planta inferior no hacemos un análisis de carga, puesto que estos elementos van a estar apoyados directamente sobre el suelo. ¿Por qué no lo hacemos? Hagamos que esta es nuestra estructura. Entonces, nuestra estructura en el primer piso, todos los elementos que producen cargas van a estar apoyados directamente sobre el terreno natural. Entonces, por eso nosotros no hacemos un análisis de carga para el primer piso. También debemos contar con una planta arquitectónica para saber dónde están apoyados los muros, o si no la contamos, recuerden que ya dijimos que íbamos a utilizar un valor de 3 kilonewton por metro cuadrado. También aparece la normatividad, ahorita vamos a ver la norma, aparecen las densidades de nuestros elementos, ya que si nosotros queremos ser un poco más específicos, nosotros cogemos esa densidad y calculamos el valor de la carga que se esté aplicando sobre la estructura. Para la escalera necesitamos el espesor de la losa que conforma la escalera. El espacio de la huella y la contrahuella también depende del uso de las cargas vivas. En la parte superior, en la cubierta, en la parte más alta, por lo general yo acostumbro a utilizar 1 kilonewton por metro cuadrado de carga viva y de carga muerta. ¿Por qué? Porque esta cubierta va a estar compuesta por láminas de cubiertas arquitectónicas, asbesto u otro material que disponga el arquitecto. Además de eso, esas personas tienen que montarse en la parte superior a hacer la instalación, además de hacer el mantenimiento. Entonces, por eso es que acostumbro a utilizar 1 kilonewton por metro cuadrado en la parte superior o en la cubierta. Como ya yo les había indicado anteriormente, nos vamos al título de la norma. Aquí vemos la definición de cargas muertas, la masa y el peso de los materiales. Como ya les había indicado, si queremos ser un poco más un análisis más detallado, dependiendo del elemento o el material que nosotros vayamos a utilizar, así será nuestro valor de carga. Las cargas muertas mínimas de elementos horizontales no estructurales, cielo raso, todo esto ya es esto va a ser parte de nuestro análisis estructural o de nuestro análisis de carga que nosotros vamos a realizar. Acá tenemos las cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, las cargas muertas mínimas de elementos no estructurales para cubiertas, las cargas de elementos no estructurales verticales. Entonces todo esto lo vamos a encontrar en la normatividad colombiana en el título B.
todo lo que tiene que ver con cargas muertas. Para cargas vivas nosotros tenemos que irnos al capítulo B4 y aquí vamos a encontrar que dependiendo del uso, así va a ser el valor de carga muerta, de carga viva que nosotros vamos a aplicar. Entonces, a tener esto muy en cuenta. Acá tenemos nuestra plantilla de Excel donde vamos a hacer el avalúo de las cargas que nosotros vamos a utilizar para cada entrepiso de nuestra estructura. La carga muerta, recuerden que habíamos utilizado un espesor de 8 centímetros. Recuerden que la normatividad nos dice que podemos utilizar espesores no menores a 5 centímetros. Además de eso, tenemos que tener en cuenta la consideración que está en la tabla J de la normatividad J35-2, donde nos dice que el espesor mínimo que nosotros podemos utilizar para este tipo de estructuras, cuando sea una losa en una dirección, es de 8 centímetros. Ahorita les muestro en la norma lo que dice. El peso propio de esta losa va a ser igual a esos 8 centímetros multiplicado por el valor del peso específico del concreto en kilonewton. Además, en muros divisorios, lo que les había dicho, íbamos a utilizar un valor de 3 kilonewton, acabados 1.10 kilonewton, instalaciones, ductos mecánicos 0.2, cielo raso 0.5. El total de la carga muerta es 6.72 kilonewton por metro cuadrado. Debemos de tener en cuenta esto. Oigan, la carga muerta para voladizos. Esto lo encontramos en el título A3.6.13, donde nos dice que debemos aumentar el 15% dependiendo de la zona de amenaza sísmica en la que nos encontremos. Aquí lo podemos tener en cuenta. Efecto de las aceleraciones verticales. En zonas de amenaza sísmica alta e intermedia se deben tener en cuenta los efectos de movimientos sísmicos verticales en los siguientes elementos estructurales. A. En los voladizos, considerar la fuerza vertical ascendente o descendente en la punta del elemento con un valor igual al 30% de la carga muerta del voladizo, y en zonas de zona de amenaza sísmica alta, y del 15% en zona de amenaza sísmica intermedia y baja. En los elementos construidos con concreto preesforzado deben utilizarse combinaciones de carga adicionales a todas aquellas que incluyan la carga muerta, utilizando el 50% de esta misma. Entonces, si en nuestra estructura nosotros tenemos un voladizo, nosotros debemos aplicar ese 15% dependiendo de la zona de amenaza sísmica en la que nos encontremos en los voladizos. La carga viva, como va a ser netamente salones educativos, vamos a tener un valor de carga de 2 kilonewton por metro cuadrado, las escaleras de 5 kilonewton por metro cuadrado. La carga muerta que nosotros vamos a aplicar en general va a ser de 5.04 kilonewton por metro cuadrado, si tenemos un voladizo 5.8, y la carga viva que nosotros vamos a aplicar es de 1.5. Además de eso, debemos de hacer ya para la parte superior, en la cubierta, en la viga canal, esa viga canal es la que va a recoger nuestras aguas. Debemos de considerar ciertos parámetros para definir la carga que nosotros vamos a aplicar sobre esta viga canal. Aquí podemos colocar un espesor de 0.10 centímetros. Vemos que tenemos una teja ondulada, perfiles metálicos, muros de culata. Estos muros de culata nosotros los vamos a identificar de manera lineal. Lo dividimos entre el área y esa va a ser la carga que nosotros vamos a aplicar. Los acabados, las instalaciones y el cielo raso. Ya estas propiedades, nuevamente les digo, las podemos encontrar en la tabla en el capítulo B3. La carga viva que nosotros vamos a aplicar dependiendo del ángulo de la inclinación, así va a ser nuestra carga viva. Des en cuenta acá donde están las cargas, que para cubiertas inclinadas con una pendiente del 15% en una estructura metálica o de madera con posibilidad física de verse sometida a cargas superiores, considerar una carga en kilonewton de 0.35 o 0.50 con pendiente de 15 grados o menos en estructura metálica o de madera con posibilidad de verse sometida. Entonces nosotros en este caso utilizamos esta 0.5.
cubiertas inferiores. El espesor de la lámina de agua, esto es un punto crítico, ya que puede que en ese momento se esté presentando una lluvia. Además de esa lluvia, se pueda tapar la cañería y se acumule un espesor de 10 centímetros de agua y se pueda empezar a mover la estructura o ocurra un sismo. Y esto ya sería para la carga de cubierta como tal, que aquí va a depender de la teja, todo lo que vamos a utilizar. Nuevamente, lo de la carga viva, dependiendo del espesor, aquí es 0.5. Además de eso, recuerden que yo les había dicho que utilizaba 1 kilonewton en carga viva. Acá vamos a modificar esta fórmula más esta que está acá, 1 kilonewton. Eso es para cuestiones de mantenimiento. Entonces, una vez tenido en cuenta, vemos que la carga que nosotros debemos aplicar para los entrepisos, la carga muerta es de 5.04, la carga viva de 1.05. ¿Por qué va a utilizarse esa carga de 1.05? Vamos a tener un ancho aferente. Podemos colocar, si no queremos utilizar 1.05, podemos utilizar el valor completo de la carga de los salones educativos. Vemos que la carga muerta aumenta 6.72, la carga muerta en voladizo 7.73 y la carga viva que nosotros vamos a aplicar en toda la estructura va a ser de 2. En las escaleras vamos a aplicar una carga de 5 kilonewton. Para la viga canal, la carga muerta que vamos a aplicar es 5.35, la carga viva que nosotros vamos a aplicar es 1.05 y para la cubierta como tal, la carga muerta es 2.85 y la carga viva es 1.5. Esto lo vamos a aplicar cuando ya hayamos dibujado nuestro modelo. Una vez definidas todas las secciones de nuestra estructura, procedemos a dibujarla. Para dibujar las columnas, nosotros podemos utilizar esta barra de herramientas que aparece acá en el costado izquierdo, o acá nos vamos donde dice Draw, dibujar, y dibujamos vigas, columnas, lo que nosotros necesitemos. Vamos a dibujar las columnas. Las columnas, recuerden que ya nosotros la habíamos predefinido antes de 30 por 40. Picamos en cada una de las esquinas o podemos barrer y observamos que se dibujan en todos los pisos. Acá debemos tener seleccionada la opción All History. Acá vamos a definir las vigas. Miren, hay que estar pendiente muy bien de las propiedades de lo que nosotros vamos a dibujar. Vamos a dibujar son vigas. Aquí está viga de 25 por 45. También podemos arrastrar o ir picando línea por línea y se dibujan nuestras vigas. Vemos que ya se ha dibujado en toda la estructura. Aquí nos dice que a 1,5 metros nosotros vamos a encontrar un elemento viga. Entonces vemos aquí 1 metro, 1,50. Dirigimos hacia este lado. Acá está paralelo, está restringido. Nosotros podemos restringir o quitarle esa restricción. Y aquí podemos movernos para cualquier lado. Aquí vemos donde nos salga la línea verde. Ya dibujamos el espaciamiento que va a haber en blanco. Y acá va a ir donde va a estar el apoyo de nuestra escalera. Está a 2 metros. Y ya hemos dibujado las vigas de nuestra estructura. Si nosotros queremos observar un poco mejor, vamos acá donde dice Option, Graphic Color, Display. Vamos a cambiar el background, vamos a colocarlo blanco, le damos a aceptar, ok, y vemos nuestra estructura. Si queremos visualizarla extruida o de manera 3D, observamos nuestra estructura. Eso en cuanto al dibujo de las vigas y las columnas. Lo único que no hemos definido es la losa. Vamos acá donde dice Define Section Property, una slab section. ¿Por qué una slab section? Porque nosotros vamos a dibujar en la loseta superior donde va a estar aplicada nuestras cargas. Agregamos una nueva propiedad, escribimos loseta espesor 8 centímetros
¿De qué tipo concreto? De 21 megapascales. Podemos utilizar membrana y acá colocamos 80 milímetros. Tipo slab, le damos OK. Podemos eliminar estas otras dos propiedades para no confundirnos y nos quedamos solo con la loseta de 8 centímetros. Le damos OK y ahora vamos a dibujar nuestras viguetas utilizando viga secundaria. También hay que tener en cuenta la propiedad vigueta de 10 por 45. ¿Cuántas viguetas vamos a utilizar y en qué sentido? Recuerden que las íbamos a apoyar en este sentido. Entonces vamos a colocar espaciadas cada 1 metro. Aquí tenemos 4.28, aquí podemos colocar 4 viguetas. Si nosotros no estamos no tenemos certeza de cómo va a ser la ubicación, nos paramos sobre ella, sobre cada una de las losas y vemos la ubicación de las viguetas. Damos clic, damos clic, damos clic y acá podemos utilizar 2 viguetas. Damos clic, enter, perdón, damos clic y damos clic. Entonces este va a ser un vacío y aquí va a estar apoyada nuestra escalera. Ahora vamos a dibujar la losa. Vamos en esta parte de acá, la losa superior es una loseta de 8 centímetros y dibujamos, ya aquí no en todos los pisos sino en un piso, vamos a dibujarla piso por piso. Nos paramos en la parte de aquí, damos clic y ya se va dibujando nuestra loseta. Así vamos a hacer con toda nuestra estructura. OK. Porque si utilizamos todos los pisos hasta en la base se nos va a dibujar. Entonces subimos al siguiente piso. Acá podemos colocar Similar History y dibujamos. Se va a copiar en los demás pisos si se dan cuenta. Si nosotros vamos a utilizar un programa de diseño independiente al de ETAP o de despiece, tenemos que tener en cuenta la forma de dibujar, porque donde se pique inicialmente en cuanto a los elementos de vigas y columnas, el programa de despiece lo va a tomar como el inicio y el otro como el fin. Entonces esta va a ser ya nuestra estructura como tal, la que nosotros vamos a utilizar, el centro educativo que nosotros estamos diseñando. Una vez hecho este modelado, podemos observar las propiedades de la estructura. Con esta clase finalizamos en el día de hoy la clase número 4 de modelado de estructuras en concreto. Espero que les haya gustado y que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias.